Muy buenas tardes, doctora Flor de María y compañeros. Esta es mi presentación acerca de la cultura organizacional. El tema será política educativa en la era globalizada desde los postulados de Risby F. del 2014. Su texto, Políticas educativas en un mundo globalizado. La comprensión del fenómeno educativo en la actualidad pasa necesariamente por el entendimiento de los fenómenos de orden político, cultural y social que afectan a los individuos, lo mismo que a los colectivos que se ven involucrados entre estos. En este orden de ideas, la globalización, como un proceso macroeconómico, ha tenido un profundo impacto tanto político como cultural en las naciones alrededor del mundo. Por lo tanto, resulta ser un tema de estudio obligado para intentar comprender los sistemas educativos actuales y su interacción con la realidad mundial. Desde aquí, esta presentación entonces ahondará en los elementos de la política educativa y algunos aspectos de la era globalizada. Vamos a empezar por definir qué es política. Hay una concepción del 92 que dice que es cualquier cosa que un gobierno dedica a hacer o implementar o también no hacer u obviar. Desde Hogwood y Gunn de en el 84 se define como una calificación para un campo de actividad. Por ejemplo, la política educativa, política sanitaria como una expresión de propósito general. Según Wendell y colegas, las políticas públicas son normativas y expresan ambos términos y significados destinados a guiar las acciones y las conductas de las personas. Desde Jenny Osga considera que un texto político es cualquier vehículo o medio que lleva y transmite un mensaje político a un individuo o colectivo en particular. De acuerdo con Jane Kenway, representan los acuerdos temporales entre las fuerzas diversas, rivales y desiguales de una sociedad en el mismo estado y entre regímenes discursivos asociados. Desde Luke y Hogan, definimos hacer política educativa como la reglamentación dispositiva de los flujos de los recursos humanos, el discurso y el capital en todos los sistemas educativos hacia extremos normativos sociales, económicos y culturales. Bueno, ahora hablando de política, entendemos que hay unos propósitos y unos tipos. En cuanto a los tipos, podemos decir que hay políticas simbólicas y materiales, otras incrementales y racionales, otras distributivas o redistributivas. En cuanto a los propósitos, tenemos que el objetivo de las políticas es asegurar la consistencia en la aplicación de normas y valores autorizados en diversos grupos y comunidades. Existen tres factores que afectan de manera significativa la posibilidad de aplicar una política. Primero, la claridad de los objetivos. Segundo, la complejidad de la estrategia. Y tercero, el compromiso de financiar la política y su aplicación. Bueno, hablando de política pública de autoridad estatal, entonces tenemos que hay una asignación autoritaria de valores. Entonces, de acuerdo con Aston, se refiere a la autoridad como un poder legítimo. De acuerdo con esto, una política está creada para asegurar que el poder se ejerza de manera legítima. La investigación política, entonces, implica un análisis de tres aspectos claves que son los textos, los discursos y los efectos de las políticas. Y las políticas, entonces, serán siempre refutadas y estarán siempre cargadas de valores. Por el otro lado, tenemos que un Estado-nación es quien por tradición tiene la autoridad. En ese sentido, usa su autoridad para justificar las políticas y a la vez utiliza las políticas para legitimar su autoridad. Bueno, los cambios en los procesos de la política educativa. Entonces, los cambios están marcados por las políticas internas de cada país, como por las de las organizaciones internacionales y supranacionales, tales como la OCDE, el Banco Mundial y la Unión Europea. En ese sentido, pues están destinadas, bueno, tienen una perspectiva multidimensional, que indica que una política es multidimensional, multinivel y tiene un lugar en tiene lugar en múltiples espacios. Los cambios entonces por políticas globales son agentes y agencias, como ya lo decíamos, que se involucran en la gestación y preparación de programas de política educativa. Una muestra de ello son las pruebas PISA, las cuales hacen parte de un programa de evaluación internacional de alumnos de la OCDE y que se ha hecho muy influyente en este sentido. De hecho, desde PISA se empiezan a formular en varios países políticas educativas a partir de los resultados que esta muestra. En cuanto al presente, pasado y futuro de las políticas, tenemos que existen en el contexto, es decir, tienen una historia anterior en términos nacionales, pero en años recientes se van dando nuevas consideraciones y van cambiando, van haciendo transformar la política. A nivel de perspectivas de la globalización tenemos tres. Los globalistas que consideran que
eso ha sido un proceso histórico significativo y real que ha alterado fundamentalmente todos los aspectos de la vida. Están los transformacionalistas que consideran que ha privilegiado la interconectividad mundial, la expansión de relaciones y las actividades sociales en todas las regiones y espacios nacionales e internacionales. Y están los escépticos, quienes creen que la globalización y las explicaciones alrededor de esta se basan más bien en mitos y que los cambios que se describen son de cierta manera exagerados. Hablando ahora de imaginarios sociales acerca de la globalización, tenemos que existe una conciencia global, es decir, surge un imaginario social respecto a cómo el mundo está interconectado y es interdependiente. Es un imaginario entonces que guía y demarca el conocimiento de las opciones para adoptar la conducta de las personas. Hay multiimaginarios, es decir, tenemos acceso a muchos imaginarios sociales, además de los recomendados por la cultura que rodea, la cultura circundante y a escala nacional. Cada uno de estos imaginarios entonces tiene un punto de origen y un eje diferente y viaja a través de diferentes rutas. Hay también una globalización de arriba, una globalización de abajo, es decir, una distinción entre una globalización neoliberal que ha sido defendida por una élite corporativa transnacional y hay una globalización entendida como aquella que ha permitido pues el movimiento social y pues la trascendencia de estos movimientos sociales comprometidos con la justicia a través de las fronteras. Finalmente, un imaginario alrededor de los medios de comunicación que dice que estos han favorecido, pues gracias a los medios digitales y electrónicos, la migración masiva y la movilidad laboral y de capital, lo que ha creado condiciones mediante las que la mayoría de las sociedades del mundo se tornan culturalmente diversas e híbridas. Ahora, hablando del análisis de la política educativa en los procesos de globalización, tenemos en primer lugar que se moldea la política educativa como un proyecto político y otra manifestación de las políticas emergentes en la era de flujos e ideologías que traspasa todas las fronteras. En segundo lugar, la sociedad ahora está organizada en torno a los flujos, en especial a los flujos de capital, de información, de tecnología, de interacción organizacional y de imágenes, sonidos y símbolos. En tercer lugar, se requiere un internacionalismo realmente científico, por lo que urge un proyecto político coordinado más allá de los límites espaciales y nacionales, que es una posición necesaria para analizar y entender los efectos globales en la política educativa contemporánea. Por último, la política educativa debe plantear una crítica de las presunciones establecidas, o bien de forma explícita o implícita en cualquier política determinada, con un punto de vista que demuestre cómo podrían respaldar los valores de la democracia y la justicia social. A manera de conclusión, entonces, se puede decir que la globalización como proceso ha impulsado y diseminado alrededor del planeta innumerables avances a nivel de telecomunicaciones y tecnologías productivas, que a la postre redundaron en la flexibilización y aumento de la eficiencia de los procesos productivos, lo que llevó a las grandes industrias a convertirse en poderosas multinacionales con la capacidad de surtir la demanda de algunos cientos de miles de consumidores en múltiples países en todo el mundo. Hasta este punto, esta ideología económica parecería rebosar de ventajas para las economías globales. No obstante, esta también ha promovido la reducción de las responsabilidades de los estados e incluso la eliminación de los estados de derecho, lo que por definición ha llevado al crecimiento de las brechas que ya existían entre ricos y pobres. En países como Colombia ha servido para reducir la calidad educativa, poniendo al sistema al servicio de la demanda laboral, lo que inexorablemente se ha convertido en la cualificación de mano de obra barata para ser contratada por las grandes transnacionales. Comparto con ustedes ahora la referencia consultada y agradezco la atención prestada.